Ana María Polo, a los 65 años, se encuentra frente a un espejo. Su reflejo no solo muestra el paso del tiempo, sino las cicatrices de una vida llena de decisiones difíciles. En su mirada hay un destello de tristeza y determinación. Durante años, ha sido la voz de la justicia, la abogada que ha defendido a los más vulnerables. Pero, ¿a qué costo? Mientras la cámara se acerca, un recuerdo la asalta. La imagen de su madre, llorando en la sala de espera de un hospital. Ana María tenía solo 20 años. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. En ese momento, Ana se enfrentó a una elección desgarradora: seguir su sueño de ser abogada o quedarse al lado de su madre en sus últimos días. La culpa la ha perseguido desde entonces. Hizo lo correcto al elegir su carrera. La vida de Ana está marcada por tragedias. Cada victoria en la corte se siente como una derrota personal. Ha ganado casos, pero ha perdido partes de sí misma. La presión de ser un ícono la ha llevado a un punto de quiebre. La gente la ve como una heroína, pero ella se siente como una impostora. ¿Es posible ser exitosa y al mismo tiempo estar rota por dentro? Mientras la cámara se aleja, vemos a Ana en su oficina, rodeada de premios y reconocimientos. Sin embargo, el brillo de esos trofeos no puede ocultar la sombra de su pasado. Cada uno de esos logros es un recordatorio de lo que ha sacrificado. La pregunta que la atormenta es clara: ¿vale la pena el precio del éxito? Ana se sienta en su escritorio, mirando por la ventana. Fuera, la vida continúa. La gente ríe, los niños juegan. Pero dentro de ella hay un vacío. La soledad la envuelve. ¿Quién la entiende realmente? ¿Quién puede ver más allá de la imagen pública que ha construido? En su mente, las voces de sus seres queridos resuenan. Su madre, su padre, amigos que se han ido. Todos ellos han dejado huellas profundas en su corazón. Cada pérdida ha sido un ladrillo en la pared que ha construido a su alrededor. Una muralla que la protege, pero que también la aísla. Ana se pregunta si alguna vez podrá reconciliar su éxito con su dolor. ¿Es posible encontrar paz en medio del caos? La lucha interna es feroz. Por un lado, está la mujer que ha luchado por la justicia. Por otro, la niña que solo quería amor y aceptación. La balanza se inclina, pero ¿hacia qué lado? Mientras la cámara se enfoca en su rostro, una lágrima solitaria cae por su mejilla. Es un símbolo de su lucha, una mezcla de tristeza y liberación. Ana sabe que debe enfrentar su pasado. No puede seguir huyendo. La verdad la espera, y es aterradora. La escena se oscurece, dejando al espectador con una pregunta inquietante. ¿Podrá Ana María Polo reconciliar su vida de éxitos con las tragedias que la han definido? ¿O se perderá en el laberinto de su propia mente, atrapada entre el deber y el deseo? La respuesta podría cambiarlo todo. Ana María creció en las calles vibrantes de La Habana, donde el sol brillaba intensamente. Pero las sombras de la incertidumbre siempre la seguían. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el caos. La música sonaba en cada esquina, pero en su hogar, el silencio era ensordecedor. Su madre, una mujer fuerte, luchaba por mantener a la familia unida, mientras su padre desaparecía en el abismo de la adicción. Ana María se preguntaba: ¿por qué no puedo ser como los demás niños? A los 12 años, la vida le dio un giro inesperado. Una noche, su madre le dijo que debían irse. «Es por tu bien», le aseguró, pero Ana María no entendía. ¿Cómo podía ser bueno dejar atrás todo lo que conocía? La Habana era su hogar, aunque a menudo se sentía como una extraña en él. Las calles que una vez fueron su refugio, ahora se convertían en un laberinto de recuerdos dolorosos. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. Ana María miraba por la ventana del autobús, observando cómo la ciudad se desvanecía. Cada kilómetro que avanzaban era un paso más lejos de su infancia. ¿Dónde pertenezco ahora?, se preguntaba, mientras las lágrimas caían silenciosamente. La angustia la consumía. La identidad que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Al llegar a su nuevo hogar, todo era diferente. Las caras eran extrañas, los sonidos, desconocidos.
La gente hablaba en un idioma que no era el suyo. Ana María se sentía como un pez fuera del agua. La soledad la abrazaba con fuerza. En su mente, una pregunta resonaba. ¿Quién soy sin mi hogar? La búsqueda de su identidad se convirtió en una batalla interna. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido. En la escuela, sus compañeros la miraban con curiosidad. Algunos la aceptaban, otros la rechazaban. Ana María se esforzaba por encajar, pero cada intento la dejaba más vacía. La risa de los demás sonaba como un eco lejano. ¿Por qué no puedo ser feliz aquí?, se cuestionaba, mientras su corazón se llenaba de duda. La lucha por ser aceptada la desgastaba. La presión de ser alguien que no era la ahogaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando. Sus risas eran contagiosas, pero para Ana María eran un recordatorio de su soledad. Se sentó en un banco, observando desde la distancia. ¿Por qué no puedo unirme a ellos?, pensó. El sostén era clara. El miedo a no ser suficiente, a no ser comprendida. La angustia se apoderó de ella, y en ese momento se dio cuenta de que su lucha no era solo por encajar, sino por encontrar su verdadero yo. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Recordaba a su madre, su voz suave, sus abrazos cálidos. ¿Dónde está mi hogar?, se preguntaba, mientras el dolor la envolvía. La nostalgia la consumía. La imagen de La Habana, con sus colores y su música, se mezclaba con la tristeza de su nueva vida. Ana María se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. Un día, decidió escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Escribió sobre su vida en La Habana, sobre sus sueños y sus miedos. Cada palabra era un grito de auxilio, una búsqueda de respuestas. ¿Quién soy realmente?, se preguntaba mientras llenaba las páginas. La escritura se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo al juicio. A medida que pasaban los meses, Ana María comenzó a entender que su identidad no estaba definida por un lugar. La Habana siempre sería parte de ella, pero también lo era su nueva vida. La lucha interna continuaba, pero ahora había un destello de esperanza. Quizás puedo ser ambas, pensó. La idea de fusionar sus dos mundos le dio fuerzas. La búsqueda de su identidad se transformó en un viaje de autodescubrimiento. Ana María aprendió a abrazar su historia. Cada experiencia, cada dolor, la había moldeado. La Habana y su nueva vida eran dos caras de la misma moneda. La pregunta que antes la atormentaba comenzó a cambiar. ¿Cómo puedo ser yo misma en este nuevo mundo? La respuesta estaba en su corazón. La lucha por su identidad no había terminado, pero ahora tenía un propósito. La búsqueda de su lugar en el mundo se convirtió en su mayor fortaleza. Ana María miraba por la ventana. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo llorara con ella. Tenía 19 años y su vida había cambiado drásticamente. Se había casado llena de sueños, pero la tragedia la había golpeado con una fuerza devastadora. Su primer hijo, su pequeño Lucas, había llegado al mundo solo para partir de él en cuestión de día. La pérdida era un vacío que no podía llenar. Cada rincón de la casa le recordaba a él. La cuna vacía en la habitación, los juguetes sin usar, la ropa que nunca llegó a vestir. Ana María se sentía atrapada en un laberinto de dolor. ¿Por qué a ella? ¿Qué había hecho para merecer tal sufrimiento? Estas preguntas la atormentaban, como sombras que la seguían a cada paso. Su esposo, Javier, intentaba consolarla, pero sus palabras eran como ecos lejanos. Él no podía entender la profundidad de su tristeza. Ana María se sentía sola, incluso en compañía. La conexión que una vez compartieron se había desgastado. Javier quería seguir adelante, pero ella no podía. La vida continuaba, pero para ella, el tiempo se había detenido. Cada día se convertía en una lucha. Se levantaba de la cama, pero su mente estaba atrapada en el pasado. Las risas de los niños en el parque,
la hacían sentir un dolor punzante. La felicidad ajena era un recordatorio cruel de lo que había perdido. Ana María se preguntaba si alguna vez podría volver a ser feliz. ¿Era posible encontrar un nuevo propósito después de una pérdida tan devastadora? Una noche, mientras la tormenta rugía fuera, Ana María se sentó en el suelo de la sala. Las lágrimas caían por su rostro, y su corazón se sentía pesado. Miró una foto de Lucas, sonriendo en su breve tiempo en este mundo. La imagen la atravesó como un rayo. ¿Qué haría Lucas si estuviera aquí? ¿Cómo podría honrar su memoria? La idea de seguir adelante la llenaba de culpa. ¿Era correcto dejar atrás el dolor? ¿Era un acto de traición olvidar? Ana María se debatía entre el deseo de vivir y el miedo a olvidar. La lucha interna era feroz. Cada día se sentía más dividida. ¿Podía encontrar un nuevo camino sin traicionar a su hijo? Decidió salir a caminar. La lluvia había cesado, pero el aire seguía fresco. Caminó sin rumbo, dejando que sus pensamientos fluyeran. Se detuvo frente a un parque. Los niños jugaban, sus risas resonaban en el aire. Ana María sintió una punzada en el corazón. Se sentó en un banco, observando. Un grupo de niños corría, y uno de ellos se cayó. Rió al levantarse, como si nada hubiera pasado. La vida seguía, incluso después de las caídas. Ana María se dio cuenta de algo. La vida era un ciclo. Había dolor, pero también había alegría. ¿Podía permitir que la luz entrara en su vida nuevamente? La pregunta la atormentaba. ¿Era posible encontrar un nuevo propósito sin olvidar a Lucas? La lucha entre el dolor y la esperanza se intensificaba. Regresó a casa con una decisión en mente. Quería ayudar a otros que habían pasado por lo mismo. Quería crear un espacio donde las personas pudieran compartir su dolor y encontrar consuelo. La idea la llenó de energía. Era un pequeño paso, pero un paso hacia adelante. Ana María comenzó a escribir. Sus pensamientos fluyeron en forma de palabras. Cada página era un acto de liberación. Sin embargo, la culpa seguía acechando. ¿Era egoísta querer seguir adelante? ¿Estaba traicionando la memoria de su hijo? La lucha interna continuaba. Ana María se sentía como una marioneta, atrapada entre dos mundos, la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación. Cada día era una batalla. Una noche, mientras escribía, sintió una presencia. Era como si Lucas estuviera allí, animándola. La idea la llenó de calidez. Quizás no estaba sola. Quizás su hijo quería que ella viviera. La conexión que sentía era poderosa. Ana María comprendió que el amor no se pierde con la muerte. El amor trasciende. Con cada palabra que escribía, sentía que honraba su memoria. La lucha no había terminado, pero había encontrado un nuevo propósito. La vida seguía, y ella estaba lista para enfrentarla. Ana María se dio cuenta de que el dolor nunca desaparecería por completo, pero podía coexistir con la esperanza. La vida era un viaje, y ella estaba lista para continuar. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave zumbido del ventilador. María, a sus 44 años, se encontraba sentada en la cama, con la mirada perdida en la pared blanca. El diagnóstico de cáncer de mama había llegado como un rayo en un día despejado. Su mundo, que antes parecía tan seguro, se desmoronaba ante sus ojos. El médico había hablado con palabras técnicas, pero para ella todo se reducía a una pregunta aterradora. ¿Por qué a mí? Esa pregunta la atormentaba. Se sentía atrapada entre el miedo y la esperanza. El miedo la envolvía como una sombra oscura, mientras que la esperanza era un destello tenue, casi inalcanzable. María había sido siempre una mujer fuerte. Había enfrentado desafíos en su vida: la muerte de su madre, la separación de su esposo, la lucha por criar a sus hijos sola. Pero esta batalla era diferente. No podía ver al enemigo, no podía pelear con puños. Era una lucha interna, una guerra silenciosa que se libraba en su mente. Cada mañana, al mirarse en el espejo, se preguntaba quién era realmente. La imagen que veía reflejaba a una mujer cansada, con ojeras profundas
y una sonrisa que apenas alcanzaba sus labios. ¿Era esa la imagen de una sobreviviente? ¿O era solo una sombra de lo que solía ser? La lucha por aceptarse a sí misma se volvía cada vez más intensa. El tratamiento comenzaba pronto. Quimioterapia. Un término que resonaba en su mente como un eco. Aterrador. Sabía que no sería fácil. Las historias que había escuchado sobre la quimioterapia la llenaban de temor. La pérdida de cabello, el cansancio extremo, la posibilidad de que su cuerpo no respondiera, pero había algo más profundo que la simple preocupación por su apariencia. Era el miedo a perder su esencia, a convertirse en alguien que no reconocía. Mientras se preparaba para el primer tratamiento, su mente divagaba. Recordaba momentos felices, risas con sus hijos, días de sol en la playa, noches de charlas interminables con amigos. Todo eso parecía tan lejano ahora. La vida que había construido se sentía frágil, como un castillo de naipes a punto de desmoronarse. En el camino hacia el hospital, el aire se sentía denso. Cada semáforo en rojo era un recordatorio de su lucha. Se preguntaba si alguna vez podría volver a ser la misma. ¿Podría encontrar la fuerza para enfrentar lo que venía? La incertidumbre la consumía. La esperanza y el miedo bailaban en su interior, chocando entre sí como dos fuerzas opuestas. Al llegar, el olor a desinfectante la envolvió. Era un lugar donde la vida y la muerte se encontraban en un delicado equilibrio. Las paredes estaban adornadas con fotos de sobrevivientes, sonrisas que irradiaban fuerza. Pero para María, esas imágenes eran un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Sería capaz de unirse a ellas algún día? El primer tratamiento fue un torbellino de emociones. La aguja se hundió en su brazo y sintió cómo el veneno entraba en su cuerpo. Era una lucha contra sí misma. Cada gota de quimioterapia era una batalla contra el miedo que la acechaba. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de encontrar un rincón de paz en medio del caos. Mientras el medicamento hacía efecto, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué pasaría si no sobrevivía? ¿Qué legado dejaría a sus hijos? La idea de no estar allí para ellos la desgarraba. Pero en medio de la tormenta, una chispa de esperanza comenzó a brillar. Recordó las palabras de su madre. La vida es una lucha, pero siempre hay luz al final del túnel. Esa luz se convirtió en su mantra. Cada día se repetía que debía luchar, no solo por ella, sino por sus hijos, por su familia. La resiliencia comenzó a florecer en su interior. Aunque el miedo seguía presente, la esperanza se hacía más fuerte. Era un camino difícil, lleno de altibajos, pero estaba decidida a no rendirse. María se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra el cáncer, sino contra el miedo que la había mantenido cautiva. La lucha interna se transformó en una búsqueda de significado. ¿Qué significaba ser una sobreviviente? ¿Era solo el hecho de seguir viva? ¿O había algo más profundo en esa lucha? Con cada tratamiento, su perspectiva cambiaba. Aprendió a valorar los pequeños momentos. Una sonrisa de sus hijos, un rayo de sol en su ventana, el sabor del café por la mañana. La vida, a pesar de su fragilidad, seguía siendo hermosa, y en esa belleza encontró la fuerza para seguir adelante. Ana María se encontraba en el centro de la sala, rodeada de rostros expectantes. Había pasado años luchando por los derechos de los demás, pero en ese momento su mente estaba en otro lugar. La multitud aplaudía, pero su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. ¿Qué significaba realmente la justicia en un mundo lleno de desigualdades? Recordó su infancia. Las noches frías en las que no había suficiente comida. La mirada de su madre, cansada y derrotada, mientras trataba de hacer magia con lo poco que tenían. Ana María había prometido que nunca permitiría que otros sufrieran como ella. Pero, ¿a qué costo? Mientras hablaba, sus palabras resonaban en la sala. La justicia no es solo un concepto. Es un grito de desesperación, una súplica por dignidad. Pero en su interior, una voz susurraba, ¿y tú? ¿Qué has hecho por ti misma? La pregunta la atormentaba. Había dedicado su vida a ayudar a otros,
pero había descuidado su propia sanación. La imagen de su madre la perseguía. La veía en cada esquina, en cada historia que escuchaba. Las injusticias que denunciaba eran ecos de su propia vida. Ana María había sido testigo del dolor ajeno, pero también del suyo. La lucha por la justicia se había convertido en su refugio, pero ahora se sentía atrapada en una trampa de culpa. Tonton prisa, mientras la multitud la vitoreaba, su mente se llenaba de dudas. ¿Era suficiente? ¿Podía realmente cambiar el mundo si no se enfrentaba a sus propios demonios? La presión de ser una voz poderosa la aplastaba. La gente esperaba que ella tuviera todas las respuestas, pero en su interior solo había preguntas. El silencio se apoderó de la sala por un instante. Ana María sintió que el aire se volvía denso. La mirada de un hombre en la primera fila la atravesó. Sus ojos reflejaban una historia de sufrimiento. Era un recordatorio de que su lucha no era solo teórica. Era personal. Era real. ¿Podía ella ser la heroína que todos necesitaban, mientras aún llevaba las cicatrices de su propia batalla? La voz en su cabeza se intensificó. ¿Qué sabes de la justicia, Ana María? ¿Qué sabes del dolor? La pregunta la golpeó como un puño. Había hablado de la desigualdad, de la opresión, pero nunca había hablado de su propia historia. Nunca había permitido que su vulnerabilidad saliera a la luz. ¿Era eso lo que la hacía fuerte o la debilitaba? Ana María cerró los ojos por un momento. Imaginó a su madre, sonriendo a pesar de las adversidades. La justicia comienza en casa, pensó. Pero, ¿cómo podía ser una defensora de los derechos humanos si no se defendía a sí misma? La lucha por la justicia era noble, pero también era un camino solitario. Se sentía como si estuviera caminando sobre un hilo delgado, entre la esperanza y la desesperación. La multitud comenzó a murmurar. Ana María abrió los ojos y se dio cuenta de que había perdido el hilo de su discurso. La presión aumentaba. La expectativa de los demás la asfixiaba. ¿Qué dirán si me ven caer? La idea de decepcionarlos la llenó de pánico. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de caer, se permitía ser vulnerable? ¿Qué pasaría si compartía su historia? Con un profundo suspiro, decidió arriesgarse. Hoy no solo hablo por los demás, hablo por mí misma. Las palabras fluyeron de su boca como un torrente. Habló de su infancia, de las noches de hambre, de la lucha interna que había enfrentado. Se sumió en un silencio reverente. Cada palabra era un ladrillo que caía, construyendo un puente entre su dolor y el de los demás. Ana María sintió una liberación. La carga que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. La justicia no era solo un ideal abstracto. Era un viaje compartido, una conexión entre almas que habían sufrido. La multitud la escuchaba con atención, y en sus ojos vio reflejada su propia lucha. El eco de su historia resonó en la sala. La gente comenzó a llorar, no solo por su dolor, sino por el reconocimiento de sus propias batallas. Ana María se dio cuenta de que la verdadera justicia no era solo luchar por los demás, sino también por uno mismo. La lucha era colectiva, y en su vulnerabilidad había encontrado una nueva fuerza. La pregunta que la había atormentado comenzó a transformarse. ¿Qué significa la justicia? Se convirtió en ¿cómo podemos sanar juntos? Ana María sonrió sintiendo que, por primera vez, estaba en el camino correcto. La justicia no era un destino, sino un viaje compartido hacia la sanación. La luz del escenario brillaba intensamente, pero en su interior la oscuridad se cernía. Clara, la joven activista, había alcanzado la cima. Su voz resonaba en cada rincón del país. Era un símbolo de justicia, un faro de esperanza para muchos. Sin embargo, a medida que su carrera florecía, las controversias comenzaron a rodearla. Las redes sociales no perdonaban. Cada paso en falso, cada error, era amplificado. La presión era abrumadora. Clara se encontraba atrapada entre su imagen pública y sus propios demonios. ¿Podía realmente ser un símbolo de justicia mientras luchaba con sus propios conflictos internos?
Esa pregunta la atormentaba. Una noche, mientras miraba por la ventana de su apartamento, recordó su infancia. Las promesas que se hizo a sí misma. Ser la voz de los que no tienen voz. Pero, ¿qué pasaba cuando esa voz se convertía en un eco vacío? La culpa la consumía. Había momentos en que sentía que había traicionado sus propios ideales. Las decisiones que tomaba, aunque bien intencionadas, a menudo la llevaban a un callejón sin salida. El escándalo más reciente había estallado como un rayo. Un video antiguo había resurgido, mostrando un comentario desafortunado que había hecho años atrás. La gente la atacaba, cuestionando su autenticidad. ¿Cómo puede hablar de justicia si ella misma ha fallado?, se preguntaban. Clara se sentía como un fraude. La imagen que había construido se desmoronaba ante sus ojos. En su mente, la batalla era feroz. Por un lado, quería defenderse, explicar que todos cometemos errores. Pero, por otro, sabía que la sociedad no perdona fácilmente. La presión de ser perfecta la estaba aplastando. Cada día se despertaba con un nudo en el estómago, preguntándose si podría soportar la carga de ser un ícono. Las noches se volvían interminables. Se sentaba en la oscuridad, rodeada de papeles y notas, intentando encontrar la manera de reconciliar su pasado con su presente. La voz de su madre resonaba en su cabeza. Siempre haz lo correcto, Clara. Pero, ¿qué era lo correcto? ¿Era correcto seguir adelante, ignorando las críticas? ¿O debía rendirse y aceptar que había fallado? Un día, mientras caminaba por un parque, se encontró con un grupo de jóvenes que la miraban con admiración. Sus corazones latían con esperanza. Clara sintió una punzada de dolor. ¿Era realmente digna de esa admiración? ¿Podía ser un modelo a seguir cuando ella misma se sentía perdida? La lucha interna se intensificaba. Decidió que necesitaba un cambio. Se alejó de las redes sociales, de la presión constante. Quería redescubrir quién era, sin el peso de las expectativas ajenas. Comenzó a escribir en un diario, desnudando su alma en cada página. Las palabras fluían, revelando sus miedos, sus inseguridades. Era un proceso doloroso, pero liberador. A medida que escribía, comenzó a entender que la vulnerabilidad no era una debilidad. Era una fortaleza. Clara se dio cuenta de que su lucha interna podía ser una fuente de inspiración. Si podía compartir su verdad, tal vez otros se sentirían menos solos en sus propias batallas. La idea de ser auténtica la llenó de esperanza. Sin embargo, el miedo seguía acechando. ¿Qué pasaría si su sinceridad no era bien recibida? ¿Y si la gente la rechazaba aún más? La duda la mantenía despierta por las noches. Pero, en el fondo, sabía que no podía seguir huyendo. La única manera de sanar era enfrentando sus demonios. Finalmente, decidió que era hora de hablar. Organizó una conferencia, un espacio donde podría compartir su historia sin filtros. El día llegó, y el auditorio estaba lleno. Clara sintió el peso de las miradas sobre ella. Su corazón latía con fuerza. Al comenzar a hablar, las palabras fluyeron. Habló de sus errores, de sus inseguridades, de la lucha constante entre su imagen pública y su verdad interna. La sala estaba en silencio. Cada persona absorbía su relato. Clara sintió una conexión profunda con su audiencia. Era un momento de vulnerabilidad, pero también de liberación. Al finalizar, el aplauso resonó en el aire. Clara sintió lágrimas en sus ojos. Había compartido su verdad, y eso la había liberado. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Tal vez, ser un símbolo de justicia no significaba ser perfecta. Tal vez, significaba ser auténtica. Ana María Polo se encuentra en una encrucijada. Su vida ha sido un viaje de lucha y perseverancia, pero ahora enfrenta un dilema que la consume. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar para defender lo que cree? La presión de la sociedad pesa sobre sus hombros, y cada decisión que toma resuena en su interior como un eco perturbador.
Desde pequeña, Ana María soñó con ser abogada. Su pasión por la justicia la llevó a convertirse en una figura pública, pero con la fama vino la crítica. La gente la observa, la juzga. Cada error se magnifica, cada acierto se cuestiona. En su mente, una pregunta atormenta su paz. ¿Es suficiente lo que hace? ¿Realmente está marcando la diferencia? En su programa, Ana María se enfrenta a casos desgarradores. Historias de abuso, traición y dolor. Cada caso es un reflejo de la sociedad, un espejo que muestra lo peor y lo mejor de la humanidad. Pero, a medida que ayuda a otros, su propia vida se desmorona. La presión de ser un símbolo de esperanza la agobia. ¿Es justo que su bienestar dependa de la lucha de otros? Una noche, mientras revisa un caso particularmente difícil, se encuentra sola en su oficina. Las luces parpadean y el silencio es ensordecedor. En su mente, las imágenes de las víctimas la persiguen. Se pregunta si su esfuerzo es en vano. ¿Está realmente ayudando o solo está alimentando un sistema roto? La duda se convierte en un monstruo que la devora lentamente. Ana María recuerda a una joven que había defendido. Su historia la había tocado profundamente. La chica había sido víctima de abuso, y a pesar de su valentía, el sistema la había fallado. Ana María había luchado con todas sus fuerzas para darle voz, pero al final, la justicia no llegó. Esa derrota la persigue. ¿Podría haber hecho más? ¿Debería haber arriesgado su carrera por ella? Mientras reflexiona, una lágrima cae por su mejilla. La soledad la envuelve. La fama no la protege del dolor. La gente la ve como una heroína, pero ella se siente como una impostora. La lucha por la justicia es solitaria, y a menudo se siente atrapada en un laberinto sin salida. La presión de ser un modelo a seguir es abrumadora. ¿Es posible ser fuerte cuando uno se siente tan frágil por dentro? En su mente, la pregunta se repite: ¿qué significa realmente la justicia? Ana María se da cuenta de que no se trata solo de ganar casos. Se trata de sanar heridas, de dar esperanza. Pero, ¿cómo puede dar esperanza cuando su propia luz se apaga? La lucha interna se intensifica. La voz de la duda se convierte en un grito ensordecedor. De repente, su teléfono suena. Es un mensaje de una de sus seguidoras. Gracias, Ana María. Me diste fuerzas para seguir adelante. Esa simple frase la golpea con fuerza. En medio de su tormenta interna, se da cuenta de que su impacto va más allá de los casos que gana o pierde. Su voz resuena en los corazones de aquellos que se sienten perdidos. Ana María se levanta de su silla, decidida. La lucha no es solo suya, es de todos aquellos que han sido silenciados. La presión de la sociedad puede ser abrumadora, pero su propósito es más grande que sus miedos. La vida de Ana María Polo es un testimonio de lucha, no solo por la justicia, sino por la humanidad. Mientras se prepara para su próximo caso, siente una renovada determinación. La batalla es dura, pero no está sola. Cada historia que cuenta, cada vida que toca, es un paso hacia adelante. La lucha por la justicia es un camino lleno de espinas, pero también de flores. Ana María Polo es un faro de esperanza, y aunque la oscuridad la rodee, su luz nunca se apagará. Si quieres seguir explorando su historia y descubrir más sobre su impacto en la sociedad, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. La vida de Ana María es un viaje que vale la pena seguir. Cada suscripción es un paso más hacia la verdad y la justicia. No te pierdas lo que viene.